queridos amigos de Refugio Zabala TV. De nuevo hemos hecho un alto en el camino veraniego porque ha saltado una gran noticia. Este jueves, día 22 de agosto, el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe en Roma, el cardenal Fernández, ha respondido al al arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Rodríguez Carballo, en el sentido de que concede el nil ostat, es decir, que nada se interpone, es un término latín que significa que nada se interpone en que los peregrinos puedan acudir al santuario de Chandavila en el término municipal de Codosera en Badajoz, muy cerca de la frontera con Portugal y muy cerca también, como veremos ahora, del santuario mariano de Fátima. Estas apariciones marianas a dos niñas de 10 y 17 años, desde mayo hasta prácticamente septiembre de 1945, es decir, cuando todavía estaba dando los últimos coletazos la Segunda Guerra Mundial, han sido merecedoras de la atención, como digo, del Vaticano, y que ha concedido el Nil Ostat, y él, hoy sin más tardar, Monseñor Rodríguez Carballo, pues ha concedido a su vez ese Nil Ostat, ha publicado un escrito en el sentido de que todos los peregrinos que ya acuden a este santuario de modo masivo pueden hacerlo absolutamente conformes a lo que marca la Santa Madre Iglesia. Es decir, que es una noticia de alcance mundial, porque estas apariciones son muy poco conocidas en España. Es verdad que nadie es profeta en su tierra, y no digamos ya entre los miles y miles de telespectadores que nos estáis viendo ahora en otros países, por supuesto en Latinoamérica, en Alemania, en Italia, en Francia, en Canadá, que sé que nos seguís, en Australia incluso. Recibimos comentarios también de compañeros, de amigos nuestros australianos que están suscritos al canal, y vamos a descubrir un mundo nuevo, ¿verdad? Aquí en España, estas apariciones marianas que han suscitado, como digo, el interés y la aprobación del Vaticano. Y para eso tenemos esta noche con nosotros a un hombre que ha sido un testigo muy especial de estas apariciones, y ahora lo entenderéis todos perfectamente. Voy a dar paso al escritor e investigador José Luis Olmo Berrocal, natural de Codosilla, ¿verdad? Perdón, de Codosera, que para que veáis que yo todavía no acabo de familiarizarme con los términos, natural de Codosera, y que ha vivido estas apariciones, como digo, de un modo muy especial, y luego, por supuesto, pues comentándolo con todos los vecinos del pueblo. Es autor de un libro, además, de referencia sobre la Codosera. Todo el que quiera saber cosas de las gentes de la Codosera, de los personajes que han pasado por ahí a lo largo de los años, de las apariciones también marianas, pues puede consultar su libro. José Luis Olmo Berrocal. Muy buenas noches, José Luis. Muchas gracias de verdad por atendernos esta noche. Buenas noches, no, gracias a vosotros por la invitación que me hacéis y oye que estoy muy contento de poder contribuir a, como tú has comentado en este momento, pues a promulgar esta noticia tan importante para los creyentes. Bueno, José Luis, decía que eres un testigo muy especial porque tú nos lo explicas mejor que nadie, ¿no? Bueno, a mí es que me pasa una cosa, es que yo es que nací aquel año. O sea, Eh, las Estamos apariciones, hablando de 1945, ¿verdad? exactamente, sí, las apariciones fueron a final, el 27 de mayo de 1945, y yo nací en diciembre, el día de Navidad. O sea, también fue un día especial. Fíjate. Entonces, quiere decir que yo viví en el vientre de mi madre, pues todo lo que fue un acontecimiento para un pueblo alejado del mundo, porque la Codosera
en el año 1945 se encontraba sumido en una depresión de pobreza enorme porque había un muro que era la frontera con Portugal donde no te dejaban pasar ni un pan para comer. Aunque lo pagasen, había una orden de que no se podía pasar nada exactamente de un país a otro, ¿no? Y eso lo he vivido yo de pequeño. Fíjate, fíjate. Y entonces, bueno, tu madre te llevaba en el seno materno, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y porque ella presenció, estuvo allí en estas apariciones de la Bueno, Virgen. claro, es que la cosa fue muy singular, ¿no? En el aspecto de que en un pueblo donde no pasaba nada, donde pues éramos el culo del mundo, porque la Codosea se encuentra al oeste, a 2 kilómetros de la frontera portuguesa, donde no, donde desde el pueblo hacia todos los núcleos urbanos, los pequeños, pues no había ni carretera, eran caminos, caminos de tierra, ¿no? Y aquí no venía nadie. Y de pronto, pues surge un fenómeno como a dos niñas, pues un día que iban por un camino a comprar lo que aquí se hacía en aquellos años, ¿no? Algo de contrabando para poder subsistir la familia, ¿no? Eh, Todo aquello, el pueblo, pues claro, naturalmente que él, pues fue una sorpresa y además fue un barullo tremendo el que se armó. Fijaros que la niña el primer día que va a un caserío, una pedanía, que es mitad portuguesa, mitad española, donde es muy fácil de comprar en los comercios algo de lo que, algo, alguna cosa de lo que en España se carecía, ¿no? Como era, pues eso, pan, en fin, los jabones, todo se había que comercializarlo, ¿no? Y resulta que cuando llega a casa le dice a su madre que ha visto a la Virgen. Y su madre le dice, pero hija, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si a nosotros, si a tu padre lo han matado los nacionales. Y tu abuelo, que fue alcalde también, lo mataron. Y nosotros no somos creyentes, hija, ¿cómo vienes tú aquí a decirme? Pues sí, madre, pues lo he visto, y Agustina venía conmigo. Pero es que Agustina, que era su prima, que la acompañaba aquel día, no vio nada. Por más que le dijo, no vio nada. Bueno, Estamos hablando, perdona, José Luis, de Marcelina Barroso, que tenía 10 años entonces. tenía 10 años, exactamente. Sí, sí, sí. Y con 10 años, claro, las mandaban a comprar cosas a los comercios de la frontera, porque naturalmente que los guardias civiles le daba penas de ellos, porque lo que iban es a comprar algo para poder Claro. subsistir, para poder, porque aquella noche hubiera cena en su casa. Y Claro, entonces es que el niño, has comentado una cosa, José Luis, perdona que te interrumpa, que es impresionante, claro. Una niña de 10 años que llega a su casa, que sus padres no son creyentes y que les dice que ha visto a la Virgen, ¿cómo reaccionarían los padres, no? bueno, pues nada, pues resulta que bueno, pues la niña le dicen que está loca, le dicen de todo, pero claro, la niña tenía las zozobras de lo que había visto, porque efectivamente lo había visto, lo que pasa es que todavía no había hablado con ella. O sea, ella cuando pasa en un principio, aquello era un campo de castaños, como era el mes de otoño, pues las hojas y los erizos estaban en el suelo, era un erizal que pinchan, ¿no? Y entonces el camino estaba alejado del castaño, pero ella en un principio ve un bulto a la ida para allá y a la venida para acá, pues claro, vuelve a mirar otra vez y entonces ve como el castaño se abre y aparece la Virgen, pero no habla todavía con ella. Entonces, pues ella lo que hace es que cuando pasan 2 o 3 días, vuelve al lugar. Y entonces cuando sí, ya la Virgen le habla. Ya tiene una conversación con ella y empiezan pues el relato que es muy conocido porque va escrito en libros que se escribieron de la época, en las informaciones que el periódico Información se titulaba Informaciones de Madrid, había mandado un corresponsal a la Codosera porque ya la noticia ya había trascendido del pueblo, cuando la Virgen le dice que vaya al día siguiente, que va a hacer un milagro. Y madre mía, no fue ella sola, sino que fueron un pueblo que tenía pues, 3.000 habitantes, fueron más de 7.000. Qué Quiere decir bárbaro. que los pueblos de alrededores, que estaban a 30 y 40 kilómetros, vinieron andando. O sea, hay relatos que estuvieron toda la noche caminando para poder ver a un milagro que iba a hacer la Virgen, ¿no? Y eso fue lo más espectacular que ocurrió, el milagro de la Virgen.
Bueno, ocurrieron muchas cosas. Perdóname, José Luis, ¿este milagro en qué consistió? Pues este milagro consistió en que, bueno, hay un relato entre la Virgen y la niña donde pues le pide que le hagan una capilla, que se rece el rosario, que lo que estaba pasando en el mundo era el año 1945 y la guerra mundial había terminado, la gente se estaba matando. Entonces la Virgen pide paz y perdón. Paz y Y perdón. perdón eso. Y entonces voy a ver un poquito de agua. Bebe lo que quieras, José Luis. Es importante lo que estás diciendo, muy importante, porque claro, son momentos, pues de, en España se ha habido una guerra civil, se está viviendo entonces ya el término de la Segunda Guerra Mundial, y en Fátima además, que está cerca, la Codosera no está muy lejos de Fátima, ¿verdad? En Portugal. Has dicho hace un momento además que está a 2 kilómetros de la frontera con Portugal. En Fátima la Virgen se aparece, como sabes tú muy bien, en 1917, cuando se está eh, manteniendo la Primera Guerra Mundial, y dice pues que haya oración, viene a decir también que haya paz, ¿no? Y que haya perdón, ¿no? Para que esas divisiones, esos enfrentamientos entre los hombres acaben ya de una vez, ¿no? Esas violencias absurdas, ¿no? Y dice que si la humanidad, las personas retornan a Dios, la guerra, bueno, dice, la Primera Guerra Mundial acabará pronto, como así fue, acaba al año siguiente, en 1918, ¿no? Y aquí estamos viendo que esa primera aparición que decías tú que tiene Marcelina Barroso, de 10 años, el 27 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial acaba el 2 de septiembre, cuando se siguen produciendo todavía apariciones. Es decir, que hay unas vinculaciones ahí, al margen ya de lo que hablaremos también de esa danza del sol, que se ve en Fátima y que se ve también en la Codosera. Exactamente, sí, sí. Sí, sí, y además la vio todo el mundo. Bueno, pues entonces, como le había dicho que iba a hacer un milagro, ¿no? Entonces la gente estaba expectante, ¿no? Mirando el cielo, las 7.000 personas que habían ido, hasta mi madre embarazada fue. Y Y tú también, ibas dentro. exactamente. Entonces, por aquel pedregal de erizos, ¿no? La Virgen le dice que se arrodille y que avance hacia ella. Entonces, la Virgen o sea, la niña lo que dice, ¿cómo me voy a arrodillar si esto me voy a hacer daño? Y entonces la Virgen le dice, no, no, no te vas a hacer daño, porque yo te voy a poner una hierbita, dice la niña, te voy a poner una almohadilla de hierba por donde tú vas a venir hacia mí. Entonces, la primera que se desmaya cuando la ve arrodillar es la madre, porque claro, iba caminando de rodillas por el pedregal. Bueno, había Entonces, piedras puntiagudas ahí que podía hacer heridas, vamos, los erizos, destrozárselas. los erizos, cuando se abre la castaña, el agricultor recoge el fruto, pero lo que es el erizo se queda allí, no se lo lleva a nadie. Entonces, debajo de un castaño lo que hay son erizos, erizos secos, pinchos, por allí caminó. Entonces, claro, cuando la niña, la gente del pueblo sabía, conocía muy bien, porque no solamente la niña entró en éxtasis, sino que hubo también otras personas del pueblo, y era conocido porque cambiaban el color de la piel, se ponían de color de cera, de trino, ¿no? Entonces, aquello no era un cuento, aquello había que maquillar la cara para saber que una persona estaba viendo una visión, ¿no? Y en este caso se daba, ¿no? Además perdían el conocimiento, el lugar donde estaban no sabían dónde estaban. Luego despertaban de aquella visión que habían visto, ¿no? Entonces, cuando ella termina el recorrido, la Virgen le dice, bueno, tiene una conversación con ella, le dice que le hagan un altar, que quiere que se celebre una misa allí, en fin, le dice muchas cosas que están escritas, ¿no? Y entonces todo el mundo lo que hace es que va a ver las rodillas, a ver qué le ha pasado, ¿no? Y resulta que estaban intactas. Será el milagro que ha hecho la Virgen. Y Qué bueno. además, lo he visto una pupita que tenía la niña y se la había curado. Hoy día, cuando se visita el santuario, desde el camino ahora ya es una carretera, ¿no? Pues desde ese lugar hasta donde está el castaño, que se le llama de las apariciones, que está envuelto por una capilla, ¿no? Detrás de esa capilla se ha construido el santuario,
pero la capilla primitiva sigue en pie y allí está el castaño que está protegido, ¿no? Bueno, pues en ese recorrido hoy día lo que se ha hecho es escenificarlo con césped artificial, donde se pueden ver los metros que la niña recorrió de rodillas. No lo sé exactamente, pero fueron unos 300 o 400 metros. ¡Qué barbaridad! Y menudo milagrazo. Sí, 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 sí.